Y este monumental atraco que aquí en Asturias se hace, en Cajastur, que lo hace el señor Manuel Menéndez y toda su banda de atracadores de la caja, este monumental atraco, que es el mayor atraco de la historia de Asturias, se está haciendo ante la pasividad y con la complicidad de la clase política. Y no puede ser. La política o sirve para resolver los problemas de la gente humilde o no vale. Y si dicen ahora que no pueden hacer nada para que no cierren las empresas, y es porque ya lo hicieron antes, porque ya aprobaron leyes para que el capital no tenga fronteras, ya aprobaron leyes para que vengan las multinacionales, hagan lo que les dé la gana, lleven las subvenciones que quieran y luego si te he visto no me acuerdo. Y o la política vale o que lo dejen, que hagan un ERE en la Junta, que hagan un ERE en el gobierno central, que hagan un ERE de toda esta gandalla, porque para eso están ahí, para eso cobran. Y son cómplices de este verdadero genocidio al que nos están llevando. Y nosotros no vamos a ir al horno crematorio cantando salmos, vamos a pelear por lo nuestro, vamos a darlos con todo lo que tengamos, vamos a deciros que no sale gratis a arruinar nuestras vidas, que somos seres humanos con derecho a la dignidad, de un trabajo, de un futuro, de una educación, de una salud, que nuestros ancianos no estuvieron trabajando toda la puta vida para que ahora vengan unos sinvergüenzas a decir que sale muy caro y que a ver si se mueren de una vez, que ya está molestando, que nuestra gente joven tiene derecho a una cultura, a unos estudios y a una vida mejor. Para eso trabajaron y pelearon muchas generaciones antes que nosotros. Y simplemente lo que tenemos que tener claro es que estas iniciativas son el futuro, todos juntos, que nadie esté solo cuando pelee, que nadie esté solo ante la represión, ante el abuso, ante la arbitrariedad, ante todo lo que nos están haciendo esta pandilla de hijos de la gran puta que no tiene otro nombre, que vienen a forrarse con nuestras armas. Y lo que os decimos es que hay que animarse, que en casa no arreglamos nada, que hay que ir por lo menos ir para casa con la idea de que hacemos lo que hay que hacer. Muy buenas a todos y a todas, estamos aquí en Ubieu y estamos con dos collacios que ya tuvieron en nuestro programa, que son Samuel de Tenneco y Marco de Cajastur. Muy buenos a los dos. Hola. Muy bueno. Ya el otro día en nuestro programa dedicamos a bondo de lo que son estos conflictos, güey, atopámonos en Ubieu, delante del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Bueno, podemos contar a la gente que nos está güeyando, Samuel, de qué se trata la movilización de güey. A ver, la movilización de hoy trata un poquitín lo que comentamos siempre, la unificación de los conflictos en Asturias. Hoy se celebra el juicio, la Asamblea de Tenneco exigimos y pedimos la nulidad del proceso porque consideramos que no hay ningún motivo para cerrar esta planta. Y por supuesto, como veis, estamos rodeados de 12-14 empresas que son los que ya celebramos la Asamblea de Trabajadores en Gijón el jueves pasado. Y es importante unificar los conflictos y es muy importante que los trabajadores tomemos conciencia de que no podemos despedir a nadie, que no puede haber ni un despido más en Asturias, que ya hay bastantes parados y por supuesto los conflictos unificados los podremos ganar, separados no vamos a conseguir nada. Marco, y una de las cosas que rescampla después del alderique que hicimos el otro día en el nuestro programa, y que bueno, hizose un alcuento, un aconsellamiento de todos, digamos, todos los conflictos asturianos. Parece súper importante eso, ¿no, Marco? No, y es fundamental, y es lo que decía Samuel, aquí uno por uno nos comen. Estos animales no tienen compasión, evidentemente tienen mucho dinero, el que nos robaron a nosotros, tienen mucho poder, pero los trabajadores, la gente de la calle, la gente humilde, también tenemos mucho poder, pero nuestro poder y nuestro poder no es estar en casa quejándose ni en los bares quejándose, y estar en la calle movilizándose, siendo cada día más y apoyando iniciativas tan buenas y tan necesarias y que hacían falta como las que plantearon los compañeros de Tenneco. Primero, la lucha por el puesto de trabajo, no se lucha ni por la indemnización ni porque me dejen prejuicios, se lucha por el presente de los trabajadores y por el futuro de nuestra gente. Y segundo, hay que intentar, como se está haciendo, unificar
conflictos, unificar luches, que nadie esté solo cuando pelea, que sepan que cuando alguien pelea contra un despido, contra un ERE, contra un atropello, contra una injusticia, contra un desahucio, contra una estafa bancaria, porque los chavales jóvenes no tienen futuro, porque los ancianos no pueden poner la calefacción o comer, tienen que elegir una de las dos cosas, por eso que cada uno que pelee sepa que no esté solo, que la calle llegue la nuestra manera de hacer las cosas, que podemos ganar y vamos a ganar y que estas iniciativas hay que seguir con ellas, ampliarles y optimismo en la pelea. Optimismo porque tenemos la razón, tenemos la fuerza de la razón y si nos juntamos podemos tener la razón de la fuerza. Ánimo y adelante. Samuel, lo que sí me prestaba allí un poco el acto de Güell, lo que está aldericándose aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias exactamente, y un poco por lo del PESI de la fábrica, ¿no? Hombre, por supuesto, esta gente nos anuncia en el día 5 de septiembre que quieren cerrar la planta. Lo primero, cerrar la planta y luego negociar lo que ellos llaman un plan de acompañamiento social que lleve un plan de despidos y prejubilaciones. Nosotros no entramos a negociar nunca los despidos y las prejubilaciones, exigimos que la planta siga abierta, por supuesto, estuvimos con todas las administraciones asturianas, llegamos a Madrid, Bruselas, Estrasburgo y terminamos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, porque bueno, y es lo que nos queda ya. Y a partir de aquí esperamos conseguir la nulidad y entonces pues empezaremos, no sé lo que pasará después. Pues nada, damos les gracias una vegada más por estar con nos y de explicarnos Güell Nubieu y bueno, damos también eso, pues el prestónos mucho el otro día al aldericar y estamos abiertos a hacer otro programa porque esto sigue para adelante. Muchas gracias, Marco y Samuel. Gracias a vosotros. Gracias. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Seguimos con más convidados aquí en este programa especial de Alderiques de Asturias Nubieu. En este caso estamos con Álvaro de Coca-Cola de Coayoto. Álvaro, muy buenos, muchas gracias por atendernos. Buenos días, vamos, ante todo. Bueno, nada, nosotros estamos aquí de mano apoyando con todas las empresas que están igual que nosotros afectados. Nuestro caso es que debido a la fusión de todos los embotelladores de Coca-Cola, Iberia Partners en este caso, que es la empresa que se creó de la fusión, plantea un ERE de 1.250 trabajadores y bueno, pues estamos totalmente en contra del ERE y de los despidos. Dentro del ERE se plantea el cierre de 4 plantas, Mallorca, Alicante, Madrid y nosotros, la de Coayoto Asturias, y vamos, estamos totalmente en contra de ese ERE, sobre todo partiendo de una empresa con beneficios. Sí, eso iba en Trugate, que lo que se comenta ya que Coca-Cola tiene beneficios y que incluso sí que ya el otro día en diferentes medios de comunicación que incluso que parte de la producción iba a trasladarla a Barcelona o que iban a potenciar esa planta, ¿no? Bueno, Barcelona ahora queda como la mayor planta, entonces pues sí, uno de los motivos es que la deslocalización de las plantas que se quieren cerrar mucho es porque va a salir beneficiada la planta de Cataluña, de Barcelona. Y bueno, pues nada, estamos totalmente en contra porque creemos que es un ERE totalmente innecesario, sobre todo partiendo de una base de una empresa con una burrada de beneficios que está obteniendo. Y Álvaro, planteáislos ahora, bueno, después lo que lleve propiamente el conflicto, todas esas reivindicaciones, pero planteáislos de alguna manera el coller vosotros la fábrica, el hacer una autogestión. Bueno, eso es muy complicado, eso vamos, sería prácticamente inviable, porque bueno, en ese aspecto no nos podemos autogestionar ni tal, vamos regidos por una marca y no nos podemos autogestionar en ese aspecto. Nosotros lo que vamos a tratar es de mano de hacer todo lo posible y todas las movilizaciones posibles, reivindicaciones ante el gobierno, en la calle, ante los consumidores que se conciencien de que bueno, que están haciendo las cosas muy mal sin ningún pilar que se sujeta a lo que pretenden hacer. Nosotros todavía no sabemos, ellos se basan en que son unos motivos reorganizativos, pero no entendemos esos motivos reorganizativos en que se basan para afectar a tantísima gente y de la manera que se está trabajando, que creíamos que se estaba trabajando bien. Y vamos saliendo muy rentables. Y ya para rematar, lo que sí rescamplan el día de Güell aquí en Nubieu y esta es unidad sindical y unidad, digamos, de protesta, de unir todos los conflictos, para ellos es súper importante eso, ¿no? Hombre, es importantísimo. Asturias ahora mismo está llevando un palo brutal, o sea, en cuestión de
despidos. No somos nosotros la única empresa en este aspecto afectada. Por ejemplo, Tenneco está igual que nosotros, son empresas con beneficios también, son empresas rentables que también se les han planteado todas estas historias y es lo que no se puede permitir. Evidentemente la reforma laboral que beneficia por completo a todos estos empresarios que quieren gestionar las cosas así, pero no se puede permitir. No se puede permitir que una tierra como Asturias, que esté tan afectada en cuestión de trabajo, que se permitan ya más estas cosas. Esto ya son atrocidades totalmente lo que quieren hacer. Quieren pisarnos y no se puede permitir. Hay que juntarse todos y hacer fuerza y a ver si podemos frenar algo. Pues muchas gracias, Álvaro, por atendernos al Deriques de Asturias y mucho puso y fuerza. Vale, lo mismo. Seguimos aquí en Alderiques de Asturias en este día falando de conflitos que hay en nuestro país. En este caso vamos a hablar de Benito Sistemas. Está con nosotros una de las representantes. Muy buenas, muchas gracias por atender. Hola, buenos días. ¿Puedes contarnos un poquitín cuál es vuestro conflicto? De que una esvilla, un resumen. Bueno, nosotros ahora mismo desde el 17 de diciembre estamos en el paro, estamos despedidos todos. Benito Sistemas entró primero en un concurso de acreedores y luego en una liquidación. Nos liquidaron y nuestra pelea y nuestra lucha desde el minuto 1 es que nosotros creemos que esta empresa tiene viabilidad. Es más, se presentó un concurso de acreedores con una importante cartera de trabajo, con una proyección bastante amplia y no entendimos en ningún momento por qué se cerraba y entonces nuestra lucha es, lo primero, por cobrar los salarios que se nos deben, que son muchos, que es muy fácil financiar una empresa con el sueldo de sus trabajadores, no con la inversión del patrón. Y lo segundo, que venga un patrón de verdad que apueste por esta empresa, que esta empresa tiene recursos, tiene una maquinaria puntera, tiene cartera de clientes, tiene un nombre tanto en España como en el exterior, es la número 1 en la fabricación de ventanas. Entonces tenemos los profesionales cualificados, la maquinaria puntera y solo necesitamos que alguien apueste por nosotros. Lo pero importante que nos pareció güey aquí no vio y que bueno está esa unidad de acción de todos lo que llevan los diferentes conflictos en Asturias. Bueno, Asturias es un lugar donde estamos dándonos cuenta que bueno que va un poquitín pues en Pavasu día tras día, ¿no? Bueno, y nosotros más que somos de la zona del occidente, que es una zona no muy industrializada, entonces las pocas empresas que existen en esa zona, si nos las desmantelan, pues bueno, no sé dónde van a trabajar ni nosotros, ni nuestros hijos, ni qué futuro le queda a esta región. Entonces, bueno, no nos queda otra que pelear. También es verdad que nos han dejado tan arrinconados que no nos queda otra que pelear para adelante y unirnos, y uno no podremos, pero todos, esto es algo que nos atañe yo creo que a la mayoría, con lo que, bueno, aquí no vamos a dejar la pelea hasta que no consigamos algo. Pues damos las gracias por atender al Deriques de Asturias. Muy abrazo, gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí en Ubiu afondando en lo que son los conflictos en Asturias, una montonera de despedidos, un desmantelamiento de lo que lleva en nuestro país, y falamos con Ana de Cebrano. ¿Qué puedes comentarnos un poquitín de lo que lleva? Y muchas gracias por atender al Deriques de Asturias. Gracias a vosotros. ¿Cuál lleva vuestro conflicto? Así una esvilla, un resumen. Bueno, nosotros ahora mismo somos 15 trabajadores que estamos despedidos desde el 13 de diciembre. Llevábamos con problemas para cobrar desde febrero de este año y en agosto, cuando teníamos casi cuatro nómines pendientes, convocamos una huelga. Entonces dijeronnos que iban a tomar represalias. Las represalias fueron que derivaron a los usuarios a otros centros y dejaron en nuestro centro vacío, cuando estaba con la mayor ocupación de la historia de la asociación. Entonces ahora lo que están haciendo es vendiendo los bienes de la asociación, porque estoy yo de una asociación, están vendiéndolo todo, los furgones, todo el material que estaba dentro, y nosotros no cobramos un duro. O sea, todavía no vimos un duro, debemos ahora mismo seis meses, 6 nómines. Y que un poco cuál es la folla de ruta que tenéis para lo que lleve reivindicaciones, que es lo que estáis un poco trabajando. Pues ahora mismo estamos con los de Tenneco y con toda esta gente intentando salir a la calle para que la gente se entere que la situación en Asturias está fatal. O sea, cerramos unos detrás de otros y nosotros somos 15, pero claro, en nuestra casa el problema es el mismo que la empresa donde cierra 200, que a veces parece que porque son 15 no sí, salen en ninguna parte, y claro, una casa, sea la empresa de 200 o sea de 5. Sí. Y nada, pues estamos con esta gente que nos ayudaron mucho desde hace muchos meses, muy agradecidos, y
intentando unificar los conflictos y a ver qué pasa. Sí, porque aparte eso que, como decíamos, algo de lo que se faló el otro día fue esa unidad sindical y que toda la gente dese cuenta que el conflicto de un y el conflicto del otro y que sumando muchos y es mejor, ¿no? Efectivamente, y que no importen les sigles, ni les letres, ni les idees, ni nada. Somos despedidos, que estamos en la calle y nada más. Pues nada, como decimos a todo el mundo, pues mucho puso y fuerza para seguir para adelante y que estamos con vosotros. Gracias. Pues muchas gracias. Venga. Seguimos falando aquí en Uvieu con más personas que están dentro de esta montonera de conflictos que hay en Asturias. En este caso falamos con Jesús González, subcontrates de UNOSA. Muchas gracias por atender al Deriques de Asturias. Gracias a vosotros por llevar la voz nuestra a los medios. Lo que sí me prestaba que dijeras a nuestra gente, a lo que nos están huellando, y un poco cuál es el vuestro conflicto, si puedes hacernos una esvilla, un resumen de lo que es el conflicto vuestro. Bueno, nuestro conflicto es que somos trabajadores del régimen especial del carbón, fuimos despedidos después de la huelga del 2012 y algunos compañeros aún todavía les deben los últimos salarios de trabajados y les indemnizaciones de despidos. Estamos luchando porque se nos reconozca, somos reconocidos en el plan nacional como excedentes de mineros del sector y ahora estamos a la espera del plan de la empresa UNOSA que se está negociando ahora mismo y a ver si dentro de ese reconocimiento tenemos cabida para poder ser recolocados en la empresa. Sí, aparte UNOSA que fue en el so tiempo una auténtica referencia en Asturias, pero que poquín a poco fue perdiendo trabajadores y que que ahora prácticamente según los planes que se pueden llevar por ahí, pues parece que va al PSG total, ¿no? Sí, eso parecía un planteamiento de la empresa en un primer momento, que decía que no podía mantener ni siquiera la plantilla al 18, ahora parece que cambió la postura, por lo que nos comunican, que cambió un poco la postura y que, por lo menos van a hacer un plan que no contemple el cerrar todo y estamos ahí a la espera a ver que siguen negociando. Nosotros entendemos que tenemos derecho a entrar a trabajar, puesto que llevamos años en el sector y si no a nosotros no nos quedaría ninguna cobertura social de todos estos que vienen de Europa ni estuvieron mandando. Después de trabajar en el sector, pues quedar así con una mano adelante y otra atrás parece un poco triste después de años. Sí. Hay gente de diversas edades, desde jóvenes hasta ya de 50 para arriba, entonces... Sí, que llega un momento y aparte como tal la situación. Pues damos las gracias, Jesús, por atender al Deriques de Asturias y a ver que tengáis mucha suerte. A ver, gracias, y a ver si se va arreglando para todo el mundo y seguimos ahí luchando, porque si no Asturias está desmantelándose todo, vamos a tener que emigrar todos. Muy bien, gracias. Hasta aquí llegó este especial que hicimos en Uvieu, delante del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con todas estas empresas que entrevistamos y muchas más que están en estos procesos de desmantelamiento, de PSG de las empresas. Hasta aquí este especial de Alderiques de Asturias. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos para adelante haciendo más material aquí en esta nuestra canal. Un saludo. Hoy vamos a hablar de conflictividad laboral y desindustrialización. Hoy damos unas cifras en antes de entamar. En Asturias hay más de 100.000 parados, más de 4.000 empresas pesaron en el nuestro país. Vamos a hablar de trabajo y de non trabajo. A Marco Antuña, miembro del comité de empresa de Casastur Liberbank, a Samuel Fernández, representante de la Asamblea de Trabajadores de Teneco, Rubén Díaz, que es el vocero del colectivo de paraos y paraes de Asturias. Un ERE que suponía recortes de hasta el 70%, y digo bien, 70% de recortes salariales por 3 años. Que me diga alguien quién sobrevive así, ¿no? Conseguimos tumbar el único ERE que se tumbó en todo el sistema bancario español, que lo decimos con orgullo porque así es. Nosotros, yo digo que no tenemos gobierno ninguno, salimos de Sisión, fuimos a Uvieu, llegamos a Madrid, fuimos a Bruselas, llegamos a Sisión otra vez y estamos todos en la calle, despedidos. A partir del día 1
recibimos la comunicación de despidos. Las cifras están ahí, 120.000 parados, la mitad de ellos no cobren nada, hay casi 47.000 familias con todos los miembros en paro, aquí en Asturias estamos hablando, unas políticas criminales, unas políticas que busquen si no el genocidio, si la eliminación de una parte de la población.